¿Te has planteado alguna vez si una joven, en plena etapa de rebeldía adolescente, podría traspasar los límites de la moral en busca de experiencias novedosas? Aunque eso pueda provocar la destrucción de todo lo que está familiarizado. Me llamo Sofía, tengo 16 años y resido en una localidad pequeña cercana a Sevilla, en España. Deseo revelarles un secreto que he mantenido en secreto por mucho tiempo. Aquella noche que determinó mi futuro, al infiltrarme en el cuarto de mi tío Raúl y lo sucedido entonces transformó mi vida de manera permanente. ¿Seré capaz de guardar en secreto esta información o revelarla causará estragos? Permanece hasta el desenlace para revelar esta narración. Mi infancia transcurrió en una localidad diminuta cercana a Sevilla, donde los caminos adoquinados llevan a extensos campos de girasoles y el repique de las campanas de la iglesia se escucha al despuntar el día. La residencia de mi familia era una pequeña casa con muros de color blanco y un techo de tejas rojas, un paisaje característico de la zona andaluza. Juan y María, mis progenitores, solían ser muy rigurosos y supervisaban cada movimiento que mi hermana Clara, que tiene 18 años, y yo hacíamos. Se nos restringía la libertad de salir con frecuencia y siempre nos recordaban la importancia de preservar el buen nombre de la familia. Sin embargo, a la edad de 16 años, yo era una joven con tendencias rebeldes. No deseaba sentirse limitada por normas estrictas. Deseaba la libertad, ansiaba disfrutar al máximo de la vida y, sobre todo, le intrigaban las sensaciones que todavía no había vivido. Los chicos de mi misma edad no capturaban mi interés. Los encontraba muy poco maduros y simples. Buscaba algo con mayor intensidad, algo más arriesgado. Desde que empecé a crecer, sentí una curiosidad especial hacia mi tío Raúl, el hermano mayor de mi madre. Con 35 años de edad, residía en solitario en una diminuta vivienda en las afueras de la localidad, a unos 20 minutos en automóvil de la nuestra. Un hombre de gran estatura, su tez tostada por largas jornadas laborando en el campo y unos ojos azules tan penetrantes que parecían capaces de mirar mi alma. Raúl disfrutaba de una vida sin compromisos, sin estar casado ni tener descendencia, lo cual era algo que me inspiraba mucho. Cada vez que iba a ver a la familia, notaba cómo me observaba, no con la rigidez de mis padres, sino con un interés que me despertaba curiosidad, como si él también notara algo especial entre nosotros. Con frecuencia lo incitaba, llevaba deliberadamente faldas cortas o permitía que mi figura se insinuara un poco más al inclinarme a recoger algo, todo con el propósito de observar su respuesta. A pesar de ser consciente de que estaba actuando incorrectamente, la idea de ser vigilada por él me generaba una emoción intensa que me resultaba adictiva. Un día, mi tío Raúl se comunicó con mi madre para darnos una invitación especial a Clara y a mí, pasar el fin de semana en su hogar. María, permite que las pequeñas vengan a quedarse conmigo por unos días. Expresó con seguridad que se encargaría de ellas para que pudieran descansar un poco. A pesar de la resistencia inicial de mi madre, Raúl logró convencerla con su persuasión. Mencionó la importancia de salir y descubrir nuevas experiencias, destacando que al ser familia, ella podía contar con él. Al final, mi padre también dio su consentimiento. Experimenté una intensa emoción al sentir los latidos de mi corazón, no solo al liberarme de la supervisión de mis padres, sino al anticipar el tiempo que pasaría junto a mi tío Raúl. Al verlo a los ojos al llegar, noté una chispa especial en su mirada, una chispa cargada de propósitos. El viernes por la tarde, arribamos a la residencia de mi tío con pequeñas mochilas rebosantes de prendas y alegría. La vivienda se encontraba en el centro de un diminuto terreno, rodeada de muros de piedra y un jardín rebosante de flores silvestres. Al llegar, Raúl nos dio la bienvenida con una amplia sonrisa en el rostro. «Saludos, mujeres». Con tono profundo y acogedor, les invitó a pasar y a sentirse como si estuvieran en su propio hogar. Raúl, de estatura elevada, solía llevar una camisa blanca básica y su sonrisa siempre me hacía sentir como en casa. Le rodeamos con nuestros brazos y me aseguré de prolongar mi abrazo más allá de lo conveniente, percibiendo el calor de su cuerpo junto al mío.
nos condujo a 2 diminutas habitaciones, una asignada a Clara y a mí, y la otra destinada a él. Me indicó que nos relajáramos un rato, ya que más tarde disfrutaríamos de una exquisita cena, mientras me lanzaba una mirada cómplice. El tiempo transcurrió velozmente durante la tarde. Clara y yo nos recostamos en la cama, compartiendo confidencias sobre la escuela, los chicos que le atraían a Clara y nuestras aspiraciones. Desde siempre, Clara se había caracterizado por su obediencia, lo cual contrastaba con mi personalidad. A ella disfrutaba cumpliendo con las normas, en cambio, yo siempre buscaba desafiarlas. Al atardecer, Raúl nos convocó para la comida. La mesa lucía una decoración encantadora, con un delicioso asado, papas fritas y una botella de vino tinto reservada para momentos especiales, según comentó. Están un poco jóvenes para tomar, pero les compartiré algunas anécdotas fascinantes, expresó entre risas contagiosas. Nos contó acerca de su adolescencia, de cómo solía salir de casa a escondidas en busca de diversión y de sus primeros romances cargados de ingenuidad. Las carcajadas resonaron por todo el hogar y experimenté un vínculo único con él. No podía evitar sonreírle cuando notaba que sus ojos se posaban en mí durante más tiempo del habitual. Optamos por disfrutar de un film. Raúl contaba con una asombrosa variedad de películas, así que optamos por ver una comedia de la década de los 90. Tomamos asiento en el sofá, conmigo entre Raúl y Clara, y nuestras carcajadas no dejaban de sonar. En cierto instante, al voltear mi rostro para observarlo, noté un destello en su mirada, como si me estuviera percibiendo no solo como su familiar. Experimenté un estremecimiento que recorrió mi espalda y permití que mi mano rozara la suya de forma sutil, simulando que era un movimiento casual. Su mano permaneció en su lugar y mi corazón empezó a palpitar con más intensidad. Después de finalizar la película, Raúl propuso la idea de entretenerse con un juego de naipes. Con entusiasmo, expresó que compartiría algunos consejos para lograr la victoria. Nos divertimos entre risas y una melodía suave que se escuchaba de un pequeño parlante. Raúl se encargaba de permitirnos ganar a Clara y a mí en algunas ocasiones, y cuando lograba vencer, me observaba con una sonrisa pícara. Al escuchar las palabras, «Juegas muy bien, Sofía», mis mejillas se ruborizaron. La noche estaba bastante avanzada, así que optamos por retirarnos a descansar. Al despedirse, me dio un suave golpecito en el hombro y mencionó que al día siguiente saldríamos a dar un paseo por el campo para descansar. Al sentir el calor de su mano, una extraña sensación empezó a crecer en mi interior. Clara y yo volvimos a nuestra habitación y nos recostamos en la amplia cama que compartíamos. Estuvimos murmurando por un tiempo, pero enseguida Clara se quedó profundamente dormida. Permanecí en ese lugar, observando el techo, sin poder dormir. Mis pensamientos estaban ocupados con Raúl. Era imposible olvidar la expresión de sus ojos, su alegre sonrisa y el tacto cálido de su mano junto a la mía. Durante un largo periodo, experimentaba una conexión peculiar con él, que no se asemejaba a un lazo familiar, sino que era más profundo y apasionado. A pesar de ser consciente de que no era lo correcto, esa emoción me proporcionaba una sensación de plenitud como nunca antes había experimentado. Tomé la decisión de no contenerme esa noche. Deseaba conocer sus sensaciones, anhelaba vivir algo que nunca antes se había atrevido a concebir. Permanecí a la espera hasta que la respiración de Clara se calmó, señalando que se encontraba en un sueño profundo. Con precaución, me incorporé sin hacer ruido para no perturbar su sueño. Mis pies descalzos entraron en contacto con el suelo de madera fría al salir al corredor. La luz suave de una lámpara en la esquina iluminaba las paredes de piedra. Cada vez que avanzaba, escuchaba un leve sonido al pisar el suelo, lo que me generaba la sensación de ser una extraña en la residencia de mi tío. Me paré frente a la entrada del baño. Abrí la puerta con cuidado y entré, asegurándome de cerrarla suavemente para evitar cualquier sonido. Al encender la luz, observé mi reflejo en el espejo y noté mi cara enrojecida a causa de los nervios.
me pregunto cuál es la acción que estoy llevando a cabo en este momento. Cuestioné mi situación, sin embargo, la atracción de lo desconocido y la pasión superaban a la lógica. Tomé una profunda bocanada de aire, apagué la lámpara y me fui. Volví a la habitación para verificar si Clara seguía descansando. Descansaba profundamente, sin tener la menor idea de lo que estaba por suceder. Cerré la puerta suavemente antes de dirigirme hacia la habitación de Raúl. Sentía como mi corazón latía con intensidad, mientras la adrenalina fluía por todo mi cuerpo. Experimentaba una combinación de temor y entusiasmo al adentrarme en un lugar vedado del que quizás no pudiera retornar. Cuando llegué a la entrada de la habitación, me quedé parado. Respiré hondo y la moví con delicadeza. Al escuchar un leve chirrido proveniente de la puerta, me sobresalté, aunque no percibí ningún movimiento en su interior. Ingresé al lugar. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la falta de luz. La suave luz que entraba por la ventana iluminaba la cama, donde Raúl descansaba, tapado con una manta hasta el cuello, en un profundo sueño. Me aproximé con cautela, procurando no hacer ruido al pisar el suelo de madera. Observé su rostro al detenerme a su lado en la cama. Siempre me pareció atractivo Raúl, con su rostro marcado, cejas abundantes y labios voluminosos. Durante su sueño, mostraba calma, pero irradiaba un atractivo al que no podía resistir. Experimenté un fuerte anhelo crecer en mi interior, una emoción completamente nueva para mí. A pesar de ser consciente de que estaba equivocado, no podía contenerme. Incliné mi cuerpo, posé la mano con delicadeza en su hombro y murmuré al oído: «Tío Raúl, es hora de despertar». Desplazó su cuerpo suavemente, sus párpados se elevaron lentamente, mostrando una mirada adormilada y asombrada. «¿Sofía?», inquirió con voz áspera debido al cansancio. «¿Por qué estás aquí?». Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras trataba de disimular mi inquietud. «Mira, la sobrina está echando un sueñecito». «Nadie tiene conocimiento de mi presencia aquí», susurré con determinación en mi voz. Sentado, sus ojos se iluminaron con un destello que reflejaba sorpresa y anhelo, mientras me preguntaba con voz profunda: «Sofía, ¿qué deseas?». Tras morder mi labio, noté como mi rostro se ruborizaba. Le pregunté en voz baja a mi tío si quería pasar un rato agradable, con un tono de voz lleno de emoción. Con sus intensos ojos azules, parecía escrutar cada sentimiento reflejado en mi rostro. En su mirada, se percibía un conflicto interno evidente, como si estuviera enfrentando un dilema entre la lógica y una fuerza superior. Después, una pícara y sugerente sonrisa se dibujó en su boca. Expresó su sorpresa por el horario de nuestra conversación, pero reconoció lo atractiva que resultaba la idea. Con una voz profunda y áspera, cada una de sus palabras, susurradas con seducción, aceleraba los latidos de mi corazón. Con calma, retiró la cobija, revelando su figura tonificada debajo de una delicada camisola de noche. Se puso en pie con determinación, moviéndose con calma, se aproximó hacia mí disminuyendo la separación entre ambos, hasta que pude percibir el calor que desprendía su cuerpo. La fragancia de su loción para hombres, combinada con el aroma a madera natural del cuarto, me envolvió en una fragancia tan atractiva como arriesgada. La exhalación cálida y rápida se esparcía por el ambiente, creando una sensación de opresión a mi alrededor, generando una atmósfera cargada de tensión. ¿Estás convencida, Sofía?, inquirió, con sus ojos penetrantes fijos en los míos, como si intentara escudriñar mi ser. Permanecí en silencio, simplemente asentí con la cabeza, aunque mis ojos revelaban mis verdaderos sentimientos. Un anhelo apasionado, una conformidad callada. A pesar de ser consciente de que era incorrecto, me resultaba imposible contener la intensa emoción que me consumía. Se inclinó hacia mí, acercando su rostro tanto que pude percibir su aliento cálido acariciando mi mejilla, lleno de pasión y seducción. Los labios de ella rozaron los míos con delicadeza y determinación, como si anhelara ese instante desde hacía tiempo.
Aquel beso fue como un rayo, activando cada uno de mis sentidos. Contesté con un beso en el que nuestros labios se unieron, moviéndose con calma pero con intensidad, como una danza clandestina de la que ninguno de los dos podía evadirse. Mis manos se movieron por su melena densa de forma autónoma, acercándolo más a mí, al mismo tiempo que sus manos se ubicaron en mi cintura, apretándome con intensidad, como si deseara mantenerme a su lado eternamente. Cada contacto de ella encendía una llama en mí, consumiendo cualquier lógica que aún conservara. La situación se intensificó al acercarse a mí, estábamos casi pegados cuerpo a cuerpo. Pude percibir su determinación a través de la fina tela. Así que, al desplazarse levemente, la suave luz que entraba por la ventana lo iluminó, revelando una parte de su anatomía que jamás hubiera pensado presenciar. De repente, me sorprendí al dirigir mi mirada hacia abajo sin intención, y pude observar una zona muy personal de su cuerpo, apenas velada por la delicada tela, impactante y cautivadora, como un emblema de la seducción que no podía apartar de mis ojos. Mi cara se puso roja, mi corazón latía intensamente. Una combinación de intriga y miedo se apoderó de mí. Experimenté una extraña e inquietante mezcla de emociones en mi interior, vergüenza, anhelo y un ligero temor. Era consciente de que no debía observar ni reflexionar sobre esos asuntos, sin embargo, me resultaba imposible resistir la fascinación magnética que generaba en mí. Al percatarse de mi mirada, una pícara sonrisa volvió a aparecer en su rostro. «Sofía, ¿no eres muy curiosa?». Con un tono provocativo en su voz, susurró, lo que aumentó mi vergüenza. Sin contestar, incliné la cabeza tratando de esconder mi sonrojo, pero él gentilmente alzó mi mentón, forzándome a encontrarme con su mirada. «No te asustes, Sofía, estamos llevando a cabo algo que los dos deseamos», expresó con una voz profunda y acogedora, que resultaba reconfortante y a la vez tentadora. Las palabras que pronunció fueron el detonante que desencadenó una reacción en mí, haciendo que todas las defensas internas se dieran por entero. Me acerqué aún más, permitiendo que nuestros cuerpos se rozaran, y nuestro beso se intensificó, se hizo más profundo, como si nos fundiéramos en un universo donde solo estuviéramos tú y yo. Sin embargo, justo en ese instante, un sonido se escuchó en el pasillo, rompiendo el momento lleno de sentimientos. «¿Dónde está Sofía?». El tono de Clara al hablar era adormilado, pero lo bastante nítido para provocar mi sobresalto. Al empujar a Raúl, mi corazón latía con intensidad, una ola de temor abrumador me invadió. Murmuré, «Debo marcharme», con mi voz llena de pánico y mis ojos llenos de inquietud. Asintió con la mirada aún reflejando deseo, pero también mostrando un atisbo de inquietud. «Cuida de ti», expresó en voz baja, cargada de preocupación. Saliendo velozmente de la habitación, me movía con rapidez y precaución para evitar que el suelo de madera emitiera sonidos. Al abrir la puerta de mi cuarto, me encontré con Clara sentada, restregándose los ojos, con una expresión somnolienta. Me preguntó, «Sofía, ¿dónde te metiste?». «Oí un sonido», interrogó con un tono lleno de desconfianza. «Clara, solamente me levanté para ir al baño». «Regresa a la cama y descansa». Traté de hablar con serenidad, aunque mi corazón continuaba latiendo con intensidad, como si estuviera a punto de salirse de mi pecho. Después de dirigirme una mirada breve, ella asintió y volvió a recostarse. Tomé un respiro tranquilo, me recosté en la cama, reflexionando sobre lo sucedido. Aquel beso, aquella instancia, resultó ser la experiencia más apasionante que había experimentado hasta entonces. Experimentaba una sensación de plenitud y vitalidad sin igual, como si hubiera explorado un aspecto inédito de mi ser. Sin embargo, la imagen de la parte del cuerpo de Raúl que vi sin intención seguía rondando en mi cabeza, generándome una mezcla de emoción y desconcierto. Era consciente de que había cometido un error, al traspasar un límite del que no podía retractarme, aunque admitía haber disfrutado intensamente en todo momento. Empecé a experimentar un sentimiento de culpabilidad que se infiltraba en mi ser,
entremezclado con una pasión intensa. Me cuestioné sobre mis acciones recientes. ¿Qué sucederá si Clara se entera o si mis padres descubren la situación? Sin embargo, una sonrisa se dibujó en mi rostro en medio de la penumbra, reconociendo que me había sumergido en una emoción completamente nueva para mí. Quedé dormida sintiendo una combinación de emoción y nervios, sin imaginar que ese instante transformaría todo por completo. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Experimenté una tranquilidad inusual, como si hubiese encontrado una faceta desconocida de mi ser. Descendí a la cocina y encontré a Raúl y Clara desayunando. Hola, Sofía. Es un placer saludarte en este hermoso día. Él preguntó si había descansado adecuadamente, con calma en su voz pero con una mirada cargada de significado hacia mí. Contesté afirmativamente, tratando de mantener la compostura. Clara pasó desapercibida, sin embargo, Raúl y yo éramos conscientes de que entre nosotros se había establecido un vínculo distinto, una confidencia que solo nosotros compartíamos. Cada vez que la veía, sus sonrisas y miradas me hacían recordar lo que había sucedido la noche anterior, lo cual me hizo darme cuenta de que esto no marcaba el fin, sino más bien el inicio de algo. Al mirar al pasado, dudo si lamento mis decisiones o no. Experimenté una sensación de plenitud en ese instante, sin embargo, también surgió en mí un temor latente, la posibilidad de que en algún momento se revele este secreto. Me cuestioné si cometí un error. ¿Será posible continuar mi vida manteniendo este secreto en silencio? Sin embargo, no lamento mi decisión. Considero que la existencia debe ser disfrutada al máximo, para descubrir nuevas experiencias, y eso es precisamente lo que he hecho siguiendo mi propio camino. Deseo que mi relato funcione como un mensaje de memoria. En ocasiones, tomar decisiones arriesgadas puede conducirte a vivencias memorables, sin embargo, también acarrean repercusiones a las que debes estar lista para hacer frente. ¿Cuál es tu opinión acerca de la narrativa que he compartido? Si estuvieras en mi situación, ¿cuál sería tu curso de acción? ¿Estarías dispuesto a traspasar los límites en busca de una vivencia o te frenarías por temor a las repercusiones? Anímate a dejar tus reflexiones en la sección de comentarios, estaré encantado de leer lo que piensas. Si esta historia te ha conmovido, asegúrate de darle tu aprobación, mostrar tu aprecio y suscribirte al canal Registro de Adulterio para disfrutar de más relatos cargados de intensas emociones. En la siguiente ocasión, compartiré los sucesos posteriores entre mi tío Raúl y yo. ¿Nuestro secreto permanecerá en silencio o se desvelará por completo? Hasta la próxima grabación, nos encontramos allí. Copiado por Turbo Escribe, ahí. Actualiza a la versión premium para eliminar esta notificación.